Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuché una historia sobre un niño que quería jugar con su papá. Su papá se estaba preparando para el servicio, era un pastor, y este niño quería jugar, lo estaba molestando al papá en su estudio. El papá no supo qué hacer, miró una revista, miró una hoja del planeta, del mundo. Arrancó la hoja y agarró la hoja y la hizo en cuadritos, hizo varios pedazos. Y le dice a su niño, cuando termines de formar el mundo, me hablas y ya vengo a jugar contigo. Pensando este pastor que iba a ganarse un buen tiempo, mientras el niño formaba ese mundo. Pasó como 10 minutos cuando el niño regresó y empezó a decirle, papá, ya terminé, ya formé el mundo, ya vente a jugar conmigo. Estaba un poco sorprendido el papá y lo mira y era cierto que el niño ya había formado el mundo. Y le hace la pregunta, ¿cómo es que lo hiciste tan rápido? Y dice, papá, es muy fácil. Detrás de la hoja, detrás del mundo, está una iglesia. Formé la iglesia y el mundo se formó solo. Miren, la respuesta para este mundo es la iglesia. Somos nosotros. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? La respuesta para este mundo es la iglesia. Somos nosotros, no el edificio. No estoy hablando de un edificio, estoy hablando de la verdadera iglesia de Dios. Los verdaderos adoradores, a los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios no mora en templos hechos de mano. Él mora en nuestros corazones. Dios no va a venir por este edificio. Dios va a venir por usted y por mí. La iglesia de Dios. Ahora, es importante, porque muchas de las veces lo que ha pasado en los últimos tiempos es de que la iglesia, la congregación, son iglesias en los días de iglesia, en la hora de la iglesia. ¿Sí me entendieron o no me entendieron? La iglesia es iglesia en los días de iglesia, en la hora de la iglesia, porque al terminarse el servicio, ya no lo reconoce si es un cristiano o no. Tal vez saliendo del servicio, empiezan a pelear otra vez en familia. Ya no se hablan en familia. La nuera, la suegra, ya no se hablan, se agarran del chongo. No sabemos si son cristianos o no. No sabemos si son hijos de Dios saliendo de la iglesia. Cuando estamos en la iglesia, gloria a Dios. Cuando estamos en la iglesia, estamos unidos. Pero podemos ser iglesia fuera para el mundo. Podemos ser un verdadero cristiano, un hijo de Dios fuera de la iglesia, de los servicios. Tus colegas en tu trabajo, tus amistades, saben que vas a la iglesia. ¿Sabes que oras? ¿Sabes que crees en un Dios vivo? ¿Le has testificado o no saben? O no saben que eres líder tal vez. No saben que tienes un ministerio tal vez. No sabes que tienes una Biblia. Y este es el cuidado que Pablo le estaba dando a Efesios. Si empieza a leer los primeros 3 capítulos, Pablo empieza a hablar en cómo la gracia de Dios sobre la persona, cómo Dios ama a la persona, cómo la persona puede ser restaurada por Dios. Pero en hace un cambio, en el capítulo 4 empieza a hacer un cambio. Y empieza ahora a enfocarse en lo que Dios espera ahora de la iglesia, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y en esta hora yo quiero hablarles sobre el modelo de Cristo para la iglesia. La iglesia tiene que estar representando a Cristo. Usted y yo tenemos una responsabilidad sobre este mundo y es representar al Cristo vivo. Tenemos que demostrarle a la gente que creemos en Jesucristo, que creemos en un Dios vivo. ¿La gente acaso sabe? ¿La gente acaso te reconoce como un hijo de Dios? ¿Te respeta como un hijo de Dios? ¿O piensa otras cosas?
o ni se da cuenta que eres un hijo de Dios. Entonces, vamos a ver sobre el modelo de Cristo para la iglesia. Y vamos a empezar en Efesios capítulo 4, el primer versículo y el 2. Versículo 1 y el 2. Dice de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí es algo que Pablo les dice y pone ese enfoque. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación. Aquí muchas de las veces no podemos llevar la presión de ser un cristiano afuera porque es difícil. Las personas con quien nos rodeamos no son cristianos, no hacen fácil y no nos ayudan a ser un cristiano. Tal vez una persona te hace algo mal, te dice groserías, se comporta con un temperamento fuerte y lo primero que tú quieres hacer es defenderte. Lo primero que tú quieres hacer es regresarle para atrás a esa persona. Y es difícil ser un cristiano afuera. Ahorita están las alabanzas y porque todos a tu alrededor, la influencia que está a tu alrededor está alabando a Dios, es fácil que podamos alabar a Dios. Otra persona levanta sus manos y te anima a que tú también levantes tus manos. Y estás en un ambiente que es fácil ser un cristiano. Pero cuando estás afuera, viene la tribulación, vienen los problemas, vienen los retos a nuestras vidas que realmente pruebas si realmente eres un cristiano. Ahora, lo que aquí dice que seas digno, no se está significando que seas perfecto. Aquí no significa que seas una persona, un cristiano perfecto en la iglesia o en el templo, en los servicios o fuera de la iglesia. Aquí simplemente se está refiriendo cuando dice que andéis como es digno, dice andéis como es digno, aquí se refiere a un modo, a un estilo de vida. Tenemos que empezar a ser cristianos en la iglesia, dentro del servicio y también fuera. Porque no es nomás en los tiempos, es tu estilo de vida. No es perfección, pero estás buscando ser mejor. Estás buscando, es la manera que tú eres. Deberíamos de buscar perfección. Si tienes malos hábitos, tienes que reemplazarlo con un buen hábito para poder sobresalir eso. Tienes que empezar a cambiar. Es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. No es un club, no es un momento, no es un horario. Es toda la vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Deberíamos de reflejar, ese es el modelo de Cristo. Cristo siempre lo fue de esta manera. Él siempre fue el Hijo de Dios. Perfecto. Obviamente era el Hijo de Dios, pero nosotros buscar de Dios, reconocer que yo soy un cristiano en mi casa, soy un cristiano en mi trabajo, soy un cristiano en la tienda, soy un cristiano en el swap meet, y a los que les gustan la comida china también allí tienen que ser cristianos. Y algunos sí se pasan de ser cristianos allí, le dan 7 vueltas al buffet. Y son de esa manera, es ser cristiano de esa manera todos los días. En lo que usted haga todos los días. Ahora, Pablo nos demuestra aquí en el versículo 2 en cómo podemos mantenernos y ser un verdadero cristiano con otras personas. Porque las personas son los que nos retan. Cuando salimos, usted es cristiano, mientras tanto que no se le arrimen. Amén. Usted puede ser un buen cristiano, mientras tanto que no lo provoquen. Usted puede ser y honrar a Dios todo su día, mientras tanto que nadie le diga nada. Porque ahí sale el apellido. Amén. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para mantenernos en esa unidad? Para mantenernos como una congregación, una iglesia. Y habla primeramente sobre la humildad. El versículo 2 dice, con toda humildad. Ahora, ¿qué es la definición de humildad? ¿Cómo podemos nosotros comportarnos? Cuando eres una persona que dice que estás en humildad, estás poniendo una disposición a humillarte para bendecir a otros. Cuando eres una persona humilde, tú te estás humillando para poder bendecir a otra persona. Esto es lo que hizo Jesucristo. Dejó su trono, lo más
bonito, lo más bien, su todo poder, todo lo que tenía, sus ángeles adorándole. Y se humilló para bendecirnos a cada uno de nosotros. Para morir en esa cruz, para que usted y yo pudiéramos tener salvación. Eso es humillarse. De tal manera nosotros tenemos que humillarnos para que podamos bendecir a otra persona. Cuando una persona te provoque, te empiece a provocar, a decir de cosas, ser humilde para que esa persona pueda ser bendecido. Porque cuando usted se calla y no le regresa para atrás, cuando usted dice, mejor, Señor, bendice a esta persona. Cuando usted hace este acto, esa persona va a ser bendecido. Esa persona va a entender que hay un Dios verdadero. Por su respuesta, esa persona puede llegar a conocer de Dios. Por su conducta. Humildad, humillarse. Dice la segunda, dice mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre es simplemente controlar la actitud de uno mismo. Y hacia los demás. Mansedumbre, primero, tener la humillación, humillarse, y mansedumbre es simplemente controla tu actitud. Cuando tú controlas tu actitud, tú te bendices, pero también estás bendiciendo a otra persona. Hay beneficio para ti. No todas las peleas que vengan a tus vidas significa que tienes que pelearlas. Hay ciertas peleas que tú tienes que dejar ir. Y en dejar ir, en no pelearlas, vas a tener tú la victoria al final. Me acuerdo la historia de David, que cuando él fue al campo de batalla, estaba Goliat, estaba tentando, estaba retando al pueblo de Dios. Y cualquier israelita, cualquier persona que quiera pelear conmigo, si me ganas, nosotros seremos sus esclavos, pero si nosotros te ganamos, ustedes serán esclavos de nosotros. David era un joven, tal vez como unos 13 años. Pasó y llegó porque fue llevarle lonche a sus hermanos. Y empezó a hablar con ellos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Le dijo, esta persona está retando al pueblo de Dios. Y dice, y el rey Saúl, dice, ha dado una recompensa. Una de ellas es de que se va a casar con su hija del rey, y la segunda es de que le va a quitar todos los impuestos para toda su familia. Lo va a hacer rey, lo va a hacer millonario con su hija, y se va a casar con su hija, y también le va a quitar todos los impuestos a su familia. A David le pareció esto, le agradó esto. Pero estaban sus hermanos viéndolo. Y cuando sus hermanos fueron con David, le dijeron, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Empezaron los hermanos a traerle esa distracción, a distraerlo, y empezaron a hacerlo menor. Tú nomás eres una persona que cuida las ovejas. ¿Qué estás haciendo aquí? No te andes metiendo, no andes haciendo preguntas. Tú no eres nadie, es lo que le estaban diciendo sus hermanos. Es algo interesante, si realmente leen la historia, dice que David no empezó a pelear con él. No le dijo a David, a su hermano, hey, te traje almuerzo, ahora no te doy nada, ahora tú averíguate cómo es. O dijo, hey, no te pregunté a ti, no andes de chismoso. David no le dijo nada, simplemente David le dice en el versículo que él se dio la vuelta, lo ignoró y se fue. Pero David no se fue nomás a cualquier lado, fue y le preguntó a otro soldado, hey, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? No, pues esta persona está provocando al pueblo de Dios, pero el rey, la recompensa del rey es de que le va a dar dinero, se va a casar con su hija y su familia le van a quitar los impuestos. David se empezó a alimentar en lo bueno. Cuando David empezó a programarse, ver el resultado, la recompensa que había de esa pelea, él se armó de valor, fue en el nombre de Jehová, venció a Goliat y agarró la recompensa. Pero esto solamente fue David en mantenerse enfocado. Imagínense si David empezó a pelear con su hermano.
Empezó a darle y decirle a su hermano, hey, tú no eres el escogido, yo fui el ungido. Yo tengo un futuro en mí. Tú no eres nadie. Tú me estás diciendo que yo soy, pero tú no eres nadie. Imagínese si David empezara a pelear esas batallas. Nada que ver. Y muchas las veces nosotros no estamos siendo mansos. No estamos controlando nuestra actitud. Cada cosita nos irrita. Cada cosita queremos mejorar. Cada cosita que queremos llamarle la atención. Cuando hay una batalla, cuando hay un gigante con una gran recompensa cuando lo vences. Mire, si empieza a batallar, si empieza a pelear cada batalla insignificativa, no va a tener la energía para pelear con el gigante, con una batalla que valga la pena. No va a tener la energía, va a estar cansado. Tenemos que aprender a controlar nuestra actitud. Tenemos que aprender a controlar nuestra manera de ser. No empieces a pelear batallas insignificativas. Prepárate, mantente enfocado para esas grandes peleas, a esas peleas que traen gran recompensas. Controla tu actitud. En controlar tu actitud también bendices a los demás. El tercero dice la paciencia. Dice con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Aquí simplemente ser lento para vengarte del mal. Tienes que tener esa paciencia. Muchas personas lo van a provocar, muchas personas lo van a retar, porque tal vez no están en el mismo nivel que usted. Ellos tal vez no tienen la misma sabiduría, no tienen la misma historia, no tienen la misma trayectoria que usted ha tenido. Usted tal vez tuvo que madurar rápido. Tal vez en su juventud tuvo que madurar. Esa persona tal vez todavía no ha llegado a esa madurez. Tiene que tener la paciencia con esa persona. Una vez más, no dejes que esa persona te baje para atrás a su nivel. Que empieces tú a pelear una batalla que no te corresponde. Que no puedas ser humilde, que no puedas enseñarle la humildad para poder bendecirlos. Enseña a esa persona. Si Dios te ha dado la sabiduría y te ha dado el privilegio de llegar a cierto nivel, empieza a instruir a otros. Ahora, eso no significa que todos pueden aprender de una manera rápido. Hay unas personas que van a tener que darles tiempo. Vas a tener que instruirles poquito más que a otros. Pero empieza a instruirlos. Si Dios te ha dado esa sabiduría, si Dios te ha dado ese nivel, empieza a ser humilde a los demás. Empieza a ser manso hacia los demás. Ten paciencia con los demás y tarde o temprano ellos van a seguir. ¿Por qué no somos iguales? Imagínense que todos fuéramos iguales. Entonces eso significa que el Señor no tiene nada de variedad. Y si realmente conoce a Dios, al Señor le gusta variedad. No hay nadie igual que usted. Deberíamos de mantenernos en la unidad, en humildad, en mansedumbre, en paciencia. Pero en esta unidad no significa que todos tenemos que ser uniformados. Dios quiere que estemos en unidad, pero no todos uniformados. Cada uno de nosotros tenemos algo especial que Dios ha puesto en nuestras vidas. No hay otra persona igual que usted. Usted es único y Dios lo hizo único con una intención detrás. Dios te hizo único con una misión detrás. Si Dios quisiera a otra persona igual que tú, entonces esa otra persona existiría, pero no hay. Literalmente no hay y no habrá otra persona igual que usted. Incluso los gemelos que supuestamente son idénticos, se miran idénticos, aún así ellos tienen su propia identidad, aún así ellos son diferentes en ciertas formas. Tal vez en su carácter, tal vez en su voz, lo que vaya a ser, pero son diferentes. No hay otra persona igual que usted. Y esto lo podemos encontrar sobre ministrar, en cómo podemos ministrar en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver en Efesios, ahí capítulo 4, versículo 11 y el 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, el versículo 2 es clave, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios hizo a cada persona única y en parte también sus dones de diferentes maneras. Él impartió, Él dio dones a cada uno de nosotros en diferentes maneras. Cada uno de nosotros tenemos mínimo un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? ¿Qué son los dones espirituales? El don simplemente es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo a cada creyente para ministrar a otros y edificar el cuerpo de Cristo. Un don es una habilidad única. Es una habilidad especial que Dios depositó en ti. ¿Cuál es tu don? ¿En qué tú puedes ser parte de la iglesia? Cada uno dice en Efesios que Él repartió cada uno, algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas. Cada uno tenemos un don. Cada uno tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir. ¿Somos responsables a lo que Dios nos ha encargado? Un día de estos no vamos a estar en esta tierra. Y después, cuando ya no estemos, vamos a estar ante el tribunal de Dios. Va a ser un juez. Y Él allí, Él no va a preguntar, ¿qué iglesia asististe? ¿Cuánto tiempo estuviste sentado allí? O Él no te va a preguntar si eras cristiano o no eras cristiano. Él va a pedirte cuentas sobre lo que Él depositó en ti. Es por eso cuando hay unas palabras que dice que yo espero escuchar y quiero escuchar por fe, lo voy a escuchar. Que dice, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé usted lo que usted quiera escuchar, pero esas son las palabras que yo quiero escuchar cuando llegue a su presencia. Yo quiero escuchar que lo que Dios me ha dado, yo lo he trabajado. Lo que Dios, la responsabilidad que Él me dio, el talento, el don que Él ha puesto en mí, que lo pueda ejercer para el cuerpo, para el beneficio de los demás. Eso es el don. El don es simplemente, una vez más, es una habilidad especial para que puedas administrar a otros, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su don? ¿Estás trabajando tu don? ¿Estás siendo responsable en tu don? ¿Realmente puedes llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, lo que has depositado en mí, como me creaste, para lo que me creaste, lo terminé la batalla, terminé el mundo, terminé mi misión, lo que me habías dado, lo hice? ¿Realmente puedes decirle al Señor si el Señor te llamara a cuentas? ¿Realmente puedes estar en la presencia de Dios y decirle, no estuve perdiendo mi tiempo, estuve administrando, estuve edificando a otros y estuve edificando la iglesia? ¿Realmente puedes estar delante de Él? Ahí yo no voy a estar con usted, así que no puede decir, pues Josué dijo, yo me voy a esconder en ese día, ¿ok? A mí no me van a ver ahí. Pero realmente Dios lo hizo especial. Usted tiene un don, un talento que tiene que aprender, tiene que averiguar cuál es su don. Si no lo sabe, tenemos la clase 3, descubriendo la forma. Estamos dando este discipulado. Si usted todavía no conoce su don, su propósito en vida, en por qué Dios lo ha hecho, en por qué existe, por qué pertenece en una iglesia, si todavía no entiende cuál es su don, su propósito, le animo a que tome la clase 3, descubriendo su forma. Eso le doy gracias a Dios por este material, porque nos ha ayudado y ha ayudado a otros, a varios de la congregación, a entender el propósito de Dios. Porque muchos piensan que tienen un don, pero en vez de que sean un don y una bendición, es una maldición para ellos mismos. Muchos creen que pueden ser líderes, pero cuando están en el liderazgo no pueden mantener el liderazgo, no pueden con las 2 personas que les encargué, ¿verdad? Con 2 personas no pueden.
Y muchos se desaniman en eso. Miren, no nada más porque entras a la familia de Dios, no significa que puedes escoger qué es lo que quieres hacer. Dios escoge qué es lo que debes de hacer. Él es el que reparte los dones. Si Dios te quiere que seas una mano, vas a ser una mano. Jamás vas a poder ser un oído. No vas a poder ser un ojo. Vas a ser una mano. Si Dios quiere que seas un pie, vas a ser un pie. Nunca podrás hacer la habilidad o el trabajo que una mano puede hacer. Jamás lo puedes hacer. Pero cuando entiendes cuál es tu don, cuando entiendes tu posición en la iglesia, tú te vas a beneficiar, va a haber un crecimiento en ti, vas a edificar a otros, la iglesia se va a fortalecer. Tenemos que entender cuál es nuestra área y trabajar, someternos a la voluntad de Dios en esa área. No se preocupe por otra persona. No se preocupe por el liderazgo de los hermanos. No se preocupe por el liderazgo de las hermanas. Ahí tienen sus líderes, ahí tienen sus ministerios. Usted simplemente enfóquese en lo que Dios le ha dado. Enfóquese en ser fiel a lo que Dios le ha hecho, lo ha hecho. Usted es perfecto. Dios lo creó con una perfección, con una intención, desde su nacimiento hasta su fin. Y déjeme decirle, si todavía está respirando, eso significa que su misión todavía no termina. Cuando ya demos nuestro último aliento de vida, eso indica que el Señor ya terminó con tu trabajo en este mundo y ahora a gozar en su presencia. ¿Cuál es su don? Está siendo fiel en su don. La diferencia de un adulto a un niño es la responsabilidad. Los niños no tienen esa responsabilidad. Los padres tienen la responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos, de crearlos. Los niños nomás están ahí viendo SpongeBob todo el día, ¿verdad? Ellos nomás están ahí. La diferencia de un cristiano maduro a un cristiano bebito, bonito, recién nacido, es la responsabilidad. Se ha hecho usted responsable de su don. De su don, nada más. No se preocupe una vez más por los otros ministerios. Nomás simplemente usted está siendo responsable en su don. Lo que Dios le ha dado. Miren, dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí Pablo una vez más habla y proporcionó 3 pasos necesarios para alcanzar la madurez. ¿Quieres realmente tener esa madurez como iglesia? ¿Realmente la congregación queremos llegar a una madurez y ser como Cristos? Primero, lo que habla Pablo, habla sobre la unidad. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Un hermano ahorita testificó, ¿y qué es lo que dijo? Un pueblo unido jamás será vencido. ¿De quién? Del enemigo. Amén. Un pueblo unido jamás será vencido. En cierta forma, hemos tenido peleas fuertes del enemigo en esta congregación. Pero ya va para 34 años en marzo y por la unidad que ha habido en esta congregación, esas puertas todavía siguen abiertas. Todavía podemos predicar el evangelio. Todavía hay personas que pueden ver un testimonio, pueden ver el testimonio de esta congregación, de que se ha permanecido. Y yo estoy seguro que no es porque cada uno hace lo que quiera hacer, es por la unidad en la fe que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuántos están contentos? Ya vamos para 34 años, amén. El 2 dice conocimiento. Conocimiento. Dice que lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios. Es triste que muchas personas que se congregan en cualquier congregación que estén, saben
de Dios, saben que hace milagros, saben que Dios existe, saben que Dios puede cambiar las cosas, saben que Dios ha liberado a otra persona, pero no conocen de Dios. Es muy diferente es saber de Dios a conocer a Dios. Una cosa es de que has escuchado y otra cosa es lo que has experimentado en tu vida. Pablo está diciendo muy claro de que sean unidos y que lleguen al conocimiento de Dios. Nuestra vida, nuestro anhelo, nuestro propósito como congregación debería de ser de conocer más de Dios en nuestras vidas y como iglesia. Debería ser en crecimiento. El conocimiento no solo es de saber, de aprender de Dios, sino también es de conocer, de hacer de Dios. Yo le doy gracias a Dios por los oradores. Y siempre he respetado la oración. Pero la oración sin acción, ¿para qué sirve? Una vez más, no quiero que me malinterpreta. La oración es esencial. Pero si no hay acción detrás de esa oración, si no hay fe, si no hay acción detrás de su fe, entonces dice la palabra que es fe muerta. Amén. So, una cosa no es solamente de saber de Dios, pero también es de hacer la voluntad de Dios. Es de conocer al Señor. ¿Se acuerda cuando usted empezó con su relación? Primero supo de esa persona. Después la fue conociendo. ¿Y cómo fue conociéndola? ¿Cuándo fue cuando empezó a conocer a esa persona? Es cuando usted empezó a cambiar su manera de ser porque ya la estaba conociendo. ¿Se acuerda que le gustaban los tacos? ¿Y qué es lo que hizo usted? Le compró tacos. ¿Amén? Y otro más extra por más cariño, ¿verdad? La iba conociendo, lo iba conociendo. Y ¿cómo se dice? La evidencia en de que usted estaba conociendo a esa persona era en su manera de actuar, en cómo usted iba cambiando su vida. Porque una cosa es de saber qué es lo que le gusta y otra cosa es de conocer qué es lo que le gusta. Y de la misma manera, Pablo está diciendo, queremos el modelo de Cristo para la iglesia, no solamente es de que sepas de Él, es de que le conozcas, que tengas una relación personal con Él. Monte Sinaí no es religión. Aquí no tenemos una religión. Aquí tenemos una relación con Jesús. Si tú estás en esta congregación, si tú vienes a esta iglesia, tú no vas a encontrar otra iglesia, otra religión. No. Aquí vas a encontrar una relación con Cristo Jesús. Todos deberíamos de tener ese conocimiento de Dios. Y el último es alcanzar esa madurez. Fíjese lo que dice a un varón perfecto, dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí una vez más habla sobre que tiene que haber un crecimiento en cada uno de nosotros. No deberías de estar en la misma posición espiritual que el año pasado. Si estás en lo mismo, si no ha habido un crecimiento en tu vida, si no ha habido un desarrollo espiritual en tu vida, si estás en lo mismo que el año pasado, no estás creciendo, no estás madurando. ¿Y cuál es una causa de eso? Es de que no conoces a Dios como deberías de conocerle. ¿Por qué no conoces a Dios? Porque no has entregado tu vida, no has creído en Él. La fe, la medida de la fe, la unidad en la fe. Nada más porque estamos o porque la gente se congrega en una iglesia, eso no significa que han nacido de nuevo. Yo nací en el Evangelio. Mi padre fue pastor cuando yo nací. Toda mi vida he estado en la iglesia. Yo tenía un pastor en la iglesia y tenía un pastor en casa. Y en veces la pastora se hacía pastora. Dice que no es pastora, pero ahí me corregía como pastora en la casa. Y yo nací en el Evangelio, pero el Evangelio no había nacido en mí. Yo tuve que tomar una decisión. Yo tuve que ponerme a cuentas con Dios.
Yo tuve que aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. El Evangelio tuvo que estar en mí. Yo sabía de la iglesia, pero no conocía a Dios. Era parte de una congregación, pero nunca presentaba mi don, mi talento para edificación a los unos a los otros. Eso es el modelo de la iglesia. Eso es el modelo de Cristo que Él quiere para cada uno de nosotros. Es simplemente la unidad. Cuando estás unido, empieza a expresar tus dones, tus talentos, lo que Dios te ha dado. Simplemente nomás enfócate en eso. Reconoce, pídele a Dios cuál es tu don, cuál es tu misión en esta vida, por qué existe. ¿Cuántos realmente se han hecho esa pregunta? ¿Por qué existimos en este mundo? ¿Por qué y para qué? Déjame decirle, Dios te ha hecho, te ha creado para su honra, para su gloria, para que otros puedan ver que hay un Dios vivo por medio de ti. ¿Y cómo lo vas a hacer? Simplemente en tu don, simplemente en lo que Dios te ha llamado a hacerlo. De esta manera vamos a mantenernos juntos. De esta manera, cuando todos entendemos nuestra misión, vamos a madurar todos juntos como una iglesia. Vamos a empezar a conocer más de Dios. El Señor va a empezar a manifestarse de una manera sobrenatural sobre su vida, sobre su familia, sobre esta congregación. Y si lo cree en esta hora, denle un aplauso al Señor. Amén.